Metas, objetivos, sueños, resiliencia, compromiso, responsabilidad, competencia o competitividad, actitud positiva, mente ganadora, creatividad, innovación, emprendimiento, productividad, creencia en ti mismo, talento, visión, visionario, zona de confort, bienestar físico, emocional y espiritual. Estas son palabras que hoy se usa en una de las actividades o disciplinas y hasta profesión, se le llama hoy en día ya, que en los últimos años hemos visto, se llama el coaching. ¿Han escuchado eso? Coaching. Coaching, me tomé la libertad de investigar qué cosa era eso. Y dice que es el arte de asistir a las personas para que logren sus objetivos, superando sus limitaciones y potenciando sus fortalezas. A lo largo de un proceso de coaching, el coach ayuda a su cliente a identificar su situación actual y el lugar al que desea llegar. Entonces juntos establecen los objetivos, reflexionan sobre el plan de acción más adecuado para lograr dicho objetivo. Esa sería la disciplina o la actividad del coaching. La palabra favorita del coach o de los coaching, como se quiera decir, pero que no nombré en la lista anterior, es la palabra éxito. No lo nombré antes. ¿Por qué? Porque precisamente éxito o la palabra éxito es lo que define todo el trabajo del coaching. Él quiere que las personas llevarlos a su éxito, ¿sí? ¿Qué es el éxito para el coaching o para este tipo de mentalidad? Es lograr objetivos, las metas personales, de convertirse en lo que uno realmente quiere ser, vivir la vida de la forma en la cual uno quiere vivir, eso sería el éxito, y hacer lo que uno realmente quiere hacer y lograr lo que uno se propone lograr. Bueno, más humanista y antropocéntrico imposible, la disciplina del coaching. Y lamentablemente muchos cristianos caen en esa cuestión hoy. Hablan de la persona y usan a Dios como un motivador para sus planes y ambiciones. Pero ¿por qué es tan atractivo? ¿Por qué es tan atractivo esta mentalidad de exitoso, de emprendedor, de descubre el campeón que hay en ti, todas estas cosas? ¿Cuál es lo atractivo de ello? Bueno, al final, recuerden que el concepto de éxito trae consigo la idea de que cuando llegues allí vas a tener satisfacción. Cuando llegues allí, cuando alcances tu objetivo, cuando alcances tu meta, vas a conseguir la plenitud que tanto deseas, vas a entender quién eres y para qué estás aquí. Hermanos, si Salomón estuviera viviendo en este tiempo, cuando leemos Eclesiastés, fuera, pues, la idea que nosotros tenemos es que fuera el más acérrimo enemigo del coaching. El más detractor, el más opositor, el más fiero contra el sistema de coaching de la modernidad. Cuando leemos Eclesiastés nos podremos imaginar a Salomón diciéndole, mira, yo alcancé el éxito. ¿Y sabes qué logré cuando llegué al éxito? ¿Qué vi cuando logré el éxito? Vanidad. Vi un vapor que lo alcancé y se me esfumó. Eso es lo que tú me estás mandando a hacer. El texto que vamos a estudiar hoy es un texto, es bastante largo, porque vamos a ver desde el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 11. Pero esto lo vamos a imaginar o lo vamos a ilustrar como si fuera una gran montaña. Y esta gran montaña la vamos a llamar el éxito personal o la realización personal. Entonces es una montaña donde Salomón nos va a echar el cuento, nos va a decir
cómo él escaló esa montaña. No solamente cómo escaló, sino que nos va a decir cómo llegó a la cima de esa montaña, del éxito, de la realización personal, y ahora ha descendido de esa montaña y nos habla acerca de su experiencia de ascenso a esa montaña y nos va a decir qué encontró en la cima de la montaña. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Así que Él nos quiere llevar a la cima del cielo, donde existe un silencio total. Vamos a ver tres cosas que nos va a decir o que nos va a contar Salomón en esta experiencia de llegar a la cumbre, hacer cumbre en la montaña del éxito. Y bueno, quiero inmediatamente darle el título del sermón. Le he titulado El experimento exitosamente desolador o de desaliento de Salomón. El experimento exitosamente desalentador de Salomón. Él logró todo y al final fue desalentador todo lo que hizo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, en primer lugar, él nos va a hablar, los versículos 12 al 15 del capítulo 1, nos va a hablar de la razón del por qué emprendió ese ascenso a la montaña del éxito. ¿Cuál es la razón? ¿Qué fue lo que lo motivó a agarrar esa vía o esa ruta, a hacer ese tránsito? En segundo lugar, desde el versículo 16 del capítulo 1 hasta el versículo 9 del capítulo 2, desde el 16.1 hasta del 9 del capítulo 2, vamos a ver los medios o las vías que usó Salomón para hacer cumbre en la montaña del éxito. ¿Okay? Las vías que usó para ascender a la montaña del éxito. Y en tercer lugar, vamos a ver los versículos 10 y 11 del capítulo 2, la sensación que él tuvo al estar en la cima del éxito. En esa montaña, en la cima de la montaña del éxito. ¿Qué sintió él? Y lo que nos va a comunicar. Así que vamos a ver cuál es la razón de por qué él emprende ese viaje, por qué él emprende esa caminata y ascender en la montaña de lo que nosotros llamamos el éxito. Versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Lo primero que vemos aquí en el versículo 12 es que ya no está hablando el editor del libro de Eclesiastés, sino que ahora el editor está registrando las palabras del predicador. Dice, yo el predicador. Esto es lo que escuchó el editor del libro de Eclesiastés. El maestro, el predicador, dijo, yo el predicador, fui rey, fui. La palabra se usa en pasado. Significa que él ha pasado un largo tiempo, ha llegado casi al final de sus días, diciendo, mira, todo lo que yo hice lo logré porque tenía todos los recursos para eso. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Como se dijo en la exposición pasada, considerar quién está hablando aquí es muy importante porque este fue el hombre más poderoso de su tiempo, fue el más rico, fue el más inteligente, fue el hombre más curioso, el más creativo, el más romántico, el más científico, el más intelectual y el más famoso que ha existido, aparte del Señor Jesús. Primera de Reyes capítulo 4, vamos a leer cómo era el carácter de Salomón. Primera de Reyes 4, 29. ¿Quién es este Salomón para ufanarse tanto? Primera de Reyes 4. Primer libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 29, dice, y Dios, mire la descripción que se hace de Salomón. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes,
y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Hermán, Calcol y Darda, que no sé quién eran, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Imagínense a Salomón viendo una pared y lo que nace en la pared, estudiando botánica, estudiando todos esos fenómenos. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. No, este era un científico nato, pero no solamente era tremendo científico, era tremendo poeta. Cantares, ¿cuántos cantares? 1,005. Nosotros apenas tenemos un libro llamado El Cantar de los Cantares, ¿sí? El cántico más hermoso, pero eso no fue lo único que escribió. Así que era un tremendo poeta, un romántico, como dicen. Versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hermanos, este hombre fue un hombre exitoso. Fue el rey y no solamente lo conocían en su reino, sino en todo el mundo. Y ese asunto de que lo vinieran a visitar, traían regalos juntos. Así que era un hombre muy rico. Este hombre lo tuvo todo. Pero aquí, en Eclesiastés, cuando dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, aquí el predicador no está hablando con soberbia. No está diciendo yo soy el mejor de todos, no. Él está hablando, recuerden, en retrospectiva. Él está diciendo yo ahora al final de mis días les voy a hablar con mi corazón porque yo soy un predicador. Les voy a hablar a mi gente para que no cometan las mismas estupideces que yo hice. Él nos dice también qué fue lo que lo motivó a buscar y a andar en esos senderos. Fue encontrar, al final de todo, fue encontrar el sentido o el propósito de la vida, como dice en el versículo 13. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Es decir, él emprendió un camino para entender cuál es el propósito por qué los hombres hacen lo que hacen debajo del cielo. Pero ese propósito, ese camino que emprendió Salomón fue un camino igual como lo hacen los demás, sin considerar a Dios. Por eso él dice, di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Yo busqué hacerlo de la misma manera como los otros lo hacen. Es decir, yo voy a portarme como un naturalista más, como un existencialista o como un coachista. ¿Sí? Voy a buscar por mis propios medios. Ahora, Salomón dice algo muy interesante acá, hermanos. Dice que él descubrió que ese deseo lo implantó Dios en los corazones de todos los hombres. Versículo 13 dice, di mi corazón a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios. El versículo 13 en la Nueva Versión Internacional es muy interesante como lo dice. En la Nueva Versión Internacional, versículo 13 dice, y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría
todo cuanto se hace bajo el cielo. Luego dice, penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. En la Biblia de las Américas, el versículo 13 se traduce así: apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Hermanos, ¿qué es lo que abruma o aflige a los seres humanos? Salomón, hermano, no está diciendo que es el trabajo. ¿Qué? Es lo primero que debo decir. Dios entregó el trabajo para afligir a la raza humana. No es lo que está diciendo. Él está diciendo que ese deseo por buscar sentido a la vida es un deseo que lo ha implantado Dios. Y que Dios ha decidido que la respuesta o la plenitud, la respuesta a ese deseo no se halle nunca y jamás debajo del sol sin tomarlo en cuenta él. Por eso es que todos los hombres tienen ese deseo de saber para qué estoy aquí, para dónde voy, qué debo hacer en mi vida, cuál es el propósito de mi vida. Es un deseo implantado por Dios para que lo busquen en Dios, pero los hombres lo buscan en las cosas temporales y materiales. Y Dios ha decidido que eso no esté allí. Por eso es que es fatigoso. Es doloroso, el hombre no llega, siempre está vacío, queda afligido y abrumador. La raza humana queda abrumada porque nunca consigue la respuesta a ello. Ahora, Salomón está diciendo que él fue motivado entonces por esa razón que Dios ha implantado en todos nuestros corazones. Es una razón natural de encontrar el sentido de la vida. Y ahora Salomón nos va a decir, bueno, yo voy a encontrar el sentido de la vida usando las mismas vías o los mismos medios que los hombres procuran o hacen para buscar el sentido de la vida. Al final, versículo 14, noten lo que dice. Miré todas las obras, aquí ya le está dando una conclusión. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es la conclusión. Él va a comenzar de atrás para adelante. Es decir, nos va a decir la conclusión de ese emprendimiento, de ese viaje, de ese ascenso a la supuesta cima de la montaña del éxito. Pero él nos va a decir, mira, yo busqué entender el significado de cada asunto que hacen los hombres para buscar el sentido de su vida, y lo que me encontré es que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es un vapor, un Hebel, como lo hemos estado diciendo, pero no solamente es vano, no tiene peso, es un vapor, es una niebla, sino que también aflige al hombre porque sabe que nunca lo va a hallar en sus propios medios. La aflicción viene al corazón del hombre cuando busca la respuesta solamente en las cosas de este mundo. Siempre va a quedar desconcertado y siempre va a quedar impotente, porque cuando se topa con la realidad de este mundo, al final dice, entonces ¿para qué estoy aquí? No puedo hacer nada. Versículo 15. Dice, versículo 14, yo miré todas las cosas y todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. La idea es que todo en la vida es un trabajo inútil para enderezar las cosas que yo creo que se pueden enderezar, pero al final no. ¿Qué cosas se han pervertido y que se han distorsionado, se han torcido? Lo principal es el propio corazón humano. Proverbios capítulo 21, versículo 8. Proverbios 21, 8 dice, el camino del hombre es perverso. El camino del hombre perverso, Proverbios 21, 8, el camino del hombre perverso es torcido y extraño
mas los hechos del limpio son rectos. Dos clases de personas. Pero dice, lo torcido no se puede enderezar. Al final él entiende que él puede, vamos a tomar un ejemplo, él puede hacer que el curso de un río, el cauce de un río lo puede desviar, pero tarde o temprano, ¿qué va a pasar? El río busca su propio cauce. Lo torcido no se puede enderezar. Por más que yo quiera acomodar el mundo, por más que yo quiera ayudar al prójimo y que cambie su corazón, entonces ¿para qué estoy aquí si todo va a seguir igual? El que es malo va a seguir siendo malo. Es la frustración que tiene Salomón, la frustración que ve Salomón al final. ¿Para qué trabajó tanto en esta empresa? ¿Para qué estudió tanto en este asunto? ¿Voy a cambiar el mundo? La respuesta es no. Entonces, él emprende el viaje a la cima de la montaña y usa 3 vías. 3 vías. Ahora, él nos ha dado ya la conclusión. ¿Y por qué llega a la conclusión? Nada se puede enderezar. Lo incompleto no puede, ¿qué dice? Contarse. Ya está incompleto, no lo puedo llenar. Está fuera de mi alcance. Hay cosas que están fuera del alcance del hombre y que lo frustra en esta vida. Así que, ahora sí nos va a decir Salomón qué hizo para encontrar el sentido de su vida. Los medios que usó o las vías que usó para ascender a esa montaña del éxito. Capítulo 1, versículo 16 hasta el capítulo 2, versículo 10. Simplemente nos va a relatar su vida. Y es lo que vamos a ver. Versículo 16 al 18 del capítulo 1 dice: Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Lo primero que él hace es, bueno, tengo un gran recurso, lo cual no tienen los demás. ¿Y qué es? Sabiduría. Una sabiduría que le fue dada de Dios mismo, una sabiduría del cielo. Y esa es la razón que lo motiva. Bueno, creo que tengo una ventaja más allá de los hombres normales en este mundo. Tengo una gran ventaja. Entonces yo me dije a mí mismo, tienes un recurso invaluable, vamos a aprovecharlo. ¿Cuál es? Entendimiento, conocer las razones, la sabiduría y la ciencia. Así que, versículo 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. La primera vía que usó, como si fuera un camino, usó para encumbrar, para llegar a la cumbre de la montaña del éxito fue el camino del intelectualismo. Voy a ser la persona más ilustrada, más intelectual. Eso me va a llevar al éxito y a saber por qué estoy acá. Conocer. Mire cómo habla tanto de ciencia, de sabiduría, ¿verdad? Pero no solamente es conocer todo de todo. La decisión aquí fue satisfacer toda la curiosidad que él quería. Bueno, si esto ¿por qué sale aquí? ¿Por qué esto se llama así? ¿Por qué no se puede llamar de otra manera? ¿O por qué no le ponemos un mejor nombre? O sea, hallar el sentido de la vida en conocer, conocer y conocer. Conocer historia, conocer geografía, conocer ciencia, conocer matemática, conocer todo lo que tú puedas conocer. Eso es lo que quería conocer y eso es lo que trató de hacer con todos sus recursos Salomón. Pero no solamente conocer las cosas buenas, sino también conocer lo malo. Versículo 17. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a entender las locuras y los desvaríos. Es decir, tanto conocer lo bueno como conocer lo malo. Recuerden que la palabra sabiduría
tiene que ver con la palabra de Dios. Así que yo me dediqué a ser el mejor teólogo. Pero también me dediqué a ponerme en los zapatos del peor necio. ¿Cómo actúa el necio? ¿Cómo entiende el mundo la cosmovisión del necio? Se puso en las dos órbitas. Y al final quedó cansado. Fue aflicción de espíritu. Pero lo logró, lo alcanzó. Versículo 18, porque en las muchas sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Porque mientras más conozco, más me decepciono de la realidad de la vida. Más adquiere sentido el versículo 15, lo torcido no se puede enderezar. La primera vía fue ser un intelectual, el mayor de los intelectuales. Segunda vía. La segunda vía fue el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la filosofía que aboga por buscar la satisfacción sensorial. Todo lo que te dé placer, eso es lo que vas a hacer, o ese es el sentido del por qué vives. Es la decisión que tomó aquí Salomón, es satisfacer todos sus deseos de sensaciones, de los 5 sentidos. Capítulo 2, versículo 1, dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré, ¿con qué? Con alegría, y gozarás de bienes. Entonces, ahora él dice, bueno, ya dejé a un lado la vía del intelectualismo, llegué a la cumbre, pero no, esta no era, a lo mejor no era la vía. Entonces va a emprender por otro camino. Ahora es satisfacer su deseo de reírse, de disfrutar, de gozar la vida, como dicen, ¿sí? Darle sentido entonces a sentir nuevas sensaciones en su vida. Alegría, dice, gozarás de bienes, mas aquí esto también era vanidad. Versículo 2, después de darle rienda suelta a todo lo que le produce risa, porque al final es eso, es una alegría pero momentánea, es una alegría superficial, es dedicarse a bromear, es lo que está diciendo. Me dediqué a bromear, me dediqué a burlarme de las cosas para hallar satisfacción y a gozar de las cosas. Dice, a la risa dije al final, eres una locura, o sea, no das nada, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Versículo 3, propuse en mi corazón entonces agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Es decir, voy a hacer lo mismo que hacen los mismos hombres para sentirse plenos. ¿Cuál es? Embriagarse. Ahora, note que Salomón no está diciendo, bueno, me dediqué a ser un borracho empedernido. Salomón está diciendo, sí, yo disfruté de muchas cosas, pero sin perder el juicio. Es decir, fue un experimento, fue un laboratorio. La vida de Salomón fue un laboratorio donde él experimentó de forma controlada. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, yo me dediqué a eso mismo, pero no llegué a los extremos, es lo que está diciendo. Voy a agasajar mi carne con vino. Voy a experimentar nuevas cosas a ver qué tal. A ver, porque él dice que se siente feliz. Bueno, vamos a ver si es verdad. Pero al final, lo mismo que dice en el versículo 1, al final, esto también era vanidad. La tercera vía, ya hemos visto la primera vía, el intelectualismo, la segunda es el hedonismo, todo lo que me produce placer y bienestar. Pero al final eso no hace nada. Pero agarró una tercera vía, y esta es la vía que por lo general nosotros pensamos que esta sí es. La tercera vía fue la riqueza y prosperidad material. Cuando tú agarras ese camino, ese sí, llegas a la cumbre más encumbrada del éxito. Versículo 4 al 9. Mire la decisión
de Salomón de satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Versículo 4. Engrandecí. Ahora note, no engrandecí las obras para el pueblo. Note, no está trabajando para nosotros, está trabajando para Él. Siempre vamos a ver este detalle en todos estos versículos. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí, no una casa, casas. ¿Tú crees que la satisfacción de tu vida va a ser cuando tengas una casa propia o cuando tengas muchas casas propias? Edifiqué casas, planté, ¿qué dice? Para mí, viñas. Me hice huertos y jardines, no solamente viñas para producir, sino cosas para deleitarme, para pasear, jardines que no son productivos, sino decorativos. Jardines, huertos. Y planté en ellos árboles de todo fruto. ¿No le recuerda toda esta escena al huerto del Edén, que estaba lleno de todo fruto? Salomón quería hacer su Edén aquí en la tierra. Y lo hizo. Porque yo lo planté, no pensé, no planeé. Él dice, lo hice. ¿Cómo sería ese jardín de Salomón? Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque. O sea, ya no tenía una viña, ya no tenía huerto y jardín, ahora tenía un bosque. ¿Cuántas hectáreas tenía? Ni idea. Pero si era un bosque, pues quién sabe dónde estarían los linderos. Pero lo cierto es que él fue, ¿cómo se dice? Fue grosero, sí, la verdad. O sea, una cosa descomunal. Esa es la imagen que él quiere que nosotros notemos. No solamente tenía cosas, tenía personas. Él compraba gente, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y versículo 8, me amontoné también plata y oro. ¿Acaso eso no es lo que estamos haciendo todos los días por amontonar en la cuenta bancaria? Muchos pensamos que tener mucho amontonado en la cuenta bancaria, ya con eso estoy seguro. Ya vamos a entender que todo esto no es malo en sí mismo, no es malo solamente cuando yo coloco mi esperanza en él. Pero mire, me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres. Esa parte también se habla, hice mi propio harén. Y lo sabemos, tuvo 1000 mujeres. Y toda clase de instrumentos de música. Versículo 9. Ahora es la vanagloria de la vida. Y fui engrandecido, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Él siempre trató de no volverse tan loco como lo fue. Pero al final dio rienda suelta a todos los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Es decir, él emprendió este viaje y tenía cómo hacerlo. Hizo cumbre, llegó al pico del éxito. ¿Y qué obtuvo allí? Vamos a ver por último la sensación de estar en esa cima. La sensación que nos va a decir Salomón de estar en esa cima. Versículos 10 y 11. No negué, aquí nos está hablando de, en resumidas cuentas, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Salomón aquí en estos versículos nos va a decir, luego de este breve resumen, nos va a decir dos cosas
Dos cosas cuando estuvo en esa cima. Número uno, ¿qué encontró en esa cima? Número uno, ¿qué encontró? Bueno, luego que él no negó nada a su corazón, ¿verdad? Le dio todo el placer que quiso. Versículo 10, su parte B, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Salomón dice, bueno, al final sí disfruté. Pues es lógico. Él disfrutó, pero eso fue todo lo que hizo. Disfrutar eso y ya. Es lo que está diciendo. Sí, me hice de esto, da una satisfacción, pero hasta ahí. Es como los fariseos en el tiempo del Señor Jesús, que ellos oraban, dice, consigo mismo, para ser visto de los hombres. Y el Señor Jesús le dijo, esa es su recompensa. Ellos oraban para ser vistos de los hombres. Los hombres lo veían y ya, ese era su propósito. Ya. No hay trascendencia allí. Entonces, ¿qué encontró al final en esa montaña? Bueno, encontró una sensación de bienestar momentánea, de una satisfacción, que cuando lo obtuvo, hubo un regocijo, un gozo, una emoción, pero no perduró en el tiempo. De hecho, cuando dice, me hice estanques de aguas para regar el bosque, ahora no era simplemente que tenía un bosque, sino que tenía que mantener el bosque, porque nada dura. Lo torcido no se puede enderezar. Él disfrutó de algunos momentos, y eso es lo que dice el mundo. La vida es disfrutar de momentos. Bueno, eso es todo lo que la vida ofrece, hermano. Debajo del sol, sin Dios, todo lo que la vida ofrece es simplemente momentos. Pero en el versículo 11 termina diciendo algo que no encontró en la cumbre. ¿Qué encontró en la cumbre? Dice, bueno, gocé, mi corazón gozó de mi trabajo, versículo 10, y esta fue mi parte de la faena. Versículo 11, miré, reflexioné, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. O sea, él tenía todos los recursos, pero eso se llevó tiempo, se llevó esfuerzo, se llevó de todo. Al final, ¿qué dice? Y aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y remata, sin provecho debajo del sol. Ahora, él se encuentra con un pensamiento que no se le había venido al corazón hasta ese momento. Porque la palabra clave aquí es sin provecho debajo del sol, tiene que ver con un asunto de trascendencia. Y esto lo tuve, lo amontoné, lo disfruté, pero ¿y ahora qué va a pasar luego que ya yo no esté? Y a partir del versículo 13 nos va a hablar acerca de la muerte, de toparse con la realidad de la muerte. No lo vamos a ver hoy, por supuesto, pero eso fue lo que detuvo a Salomón. ¿Y ahora qué? Ya hice cumbre, ¿y ahora qué? Si igual me voy a morir, ¿qué va a pasar? Y esa es la disertación que vamos a ver hasta el final del capítulo 2. Pero por ahora, solamente quiero que nos quedemos aquí. Hermanos, la depresión, la insatisfacción, el desaliento lo encontró cuando fue exitoso en todo lo que emprendió. En conclusión, así queda todo ser humano cuando busca satisfacción en las cosas solamente de este mundo. ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Por qué te levantas a las 5 de la mañana todos los días? Porque tengo que trabajar, porque si no trabajo no como, y si no como me enfermo, y si me enfermo me muero, ¿cierto? Entonces, para pagar deudas, para pagar esto, para pagar lo otro. Al final, si tú te quedas solamente en este asunto del mundo, tú vas a entender que el éxito realmente no es éxito. Salomón fue un hombre exitoso, pero ¿por qué Salomón no habla como los coaching de hoy en día? Porque él sí alcanzó el éxito, los coaching no han alcanzado nada. Ellos no han alcanzado el éxito, hermanos.
Ellos están hablando por libros que leen, pero no por experiencia propia, porque ellos no han conocido a plenitud todo lo que sí conoció Salomón. Por ello ellos no saben lo que están hablando. Pero Salomón sí llegó a la cima y por varias vías, probó todas las vías para hacer cumbre y halló lo mismo, pura niebla. Al final, en esa cima, encontró niebla y ya. Eso fue todo lo que... La razón, hermanos, o sentido de la vida, nunca lo halló Salomón siguiendo los métodos humanos. Siempre terminó su experimento de forma exitosa, pero con un gran vacío en su corazón. Así que, hermanos, centrar nuestras vidas debajo del sol, lejos de Dios, luego lejos de hallar mi satisfacción y recreación en Dios, lo que trae es desaliento y frustración. Solamente disfrutas de momentos, pero Cristo no te ofrece momentos. Cristo te ofrece vida y vida en abundancia. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que sí nos ofrece el Señor Jesucristo. Y Él no está debajo del sol, está por encima de esto. Como dicen Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de este mundo. Tu vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es la esperanza cristiana. Así que sí hay razones para vivir, hermanos, en esta vida. ¿Cuál es? Vivir para la gloria de Dios. El Señor nos sigue ayudando en esta disertación en Eclesiastés. Gracias, Señor, por tu palabra, por darme la oportunidad de expresarlo a mis hermanos.